Estamos en el segmento de invitados especiales. En esta ocasión nos acompaña Enrique Rovirosa Miramontes, él es consultor y economista. Bienvenido, tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, tocayo. Aquí contigo una vez más, iniciando este año del 2010. Muy movida la economía, ¿no, tocayo? Un asunto preocupante que nos dejó un 2009 muy difícil. Estamos empezando un 2010 más difícil todavía. Y bueno, la idea es oírte, ver algunos puntos de vista de la situación global, de la situación de Estados Unidos, que es nuestro primo hermano mayor, y de México, tocayo. A ver cómo ves ahí algunas situaciones que te vamos a plantear. Bueno, yo empezaría. Hay quien dice que están mejorando las expectativas del mundo, entre ellas el Fondo Monetario Internacional. Por ahí sacó un comunicado en estos días que nos dice que la economía del mundo en el 2010, el Producto Interno Bruto, será de 3.9%. Yo te dijera, ¿comparte la idea del Fondo Monetario? Bueno, en general, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino la mayoría de los economistas, tanto oficiales como independientes, han ido cambiando hemos venido cambiando nuestras expectativas respecto al 2010 en función de la información que está saliendo más reciente. En particular, los resultados del último cuatrimestre en la mayor parte de las economías mundiales fueron más favorables de lo que se había anticipado. Y eso de alguna manera ha hecho que, al conocerse en los primeros días de este año, todo el mundo empiece a modificar sus pronósticos respecto al comportamiento de la economía esperada para este 2010. Ha sucedido con economistas de las principales economías mundiales, como es el caso de los Estados Unidos, Francia, Alemania, e incluso en países en vías de desarrollo como Brasil, Venezuela inclusive, y nosotros también a nivel nacional. Repito, esto ha sido como consecuencia de que las cosas han cambiado. No se han resuelto los problemas del todo, eso hay que mencionarlo, sigue habiendo riesgos. No obstante, pues las cosas se han venido dando de un poco mejor de lo que todo el mundo esperaba. Fíjate que aquí, interesante. Vamos a ver, por ejemplo, estamos de acuerdo que un Producto Interno Bruto de un país desarrollado es muy diferente a un país de subdesarrollado o en vías de, ¿no? Bueno, pero yo te dijera primero, Europa, 2010, 1.0, 2011, 1.6, o sea, Estados Unidos, 2010, 2.7, 2011, 2.4, Canadá, 2.6, 2010 y 2011, 3.6. ¿Qué piensas? ¿Estarían ellos más o menos acorde a lo que serían nuestros principales socios, los europeos y a lo mejor Estados Unidos, Canadá, este crecimiento de ellos, de países desarrollados? ¿Cómo lo sientes? Bueno, insisto nuevamente, ¿no? Mencionábamos hace un momento que el año pasado las expectativas a finales eran mucho menores de las que están en este momento dándose, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la economía norteamericana, había quienes pensaban que un 2% sería algo muy bueno. Y había quienes señalaban que sería muy difícil lograr ese 2% de crecimiento. Estoy hablando prácticamente a finales de ¿Cómo diciembre. quedó el crecimiento? ¿Cómo quedó el crecimiento? Ahorita anda arriba del 2.4, 2.5, algunos andan mencionando como posibilidades de crecimiento para el 2010. El resultado final todavía no lo tenemos porque son cifras preliminares, pero sí hubo un decremento pues menos pronunciado de lo que se había esperado en el 2009, ¿no? Al igual que en el caso de otras economías, como en el caso nuestro, ¿no? Hablábamos de que el decremento del 2009 iba a ser de superior al 8%, llegó un momento en que incluso se hablaba de la posibilidad de menos un 10%, y ahorita el consenso de los economistas anda en que vamos a terminar alrededor de un 7%, un 7%. O un poco más, quizás hasta un 7.2% en el peor de los casos, ¿no? Lo cual habla de que las cosas, repito, cambiaron, ¿no? Entonces, en ese contexto de tanto pesimismo con el que se hablaba que íbamos a cerrar el 2009, a cómo se están dando las cosas en este momento, pues obviamente todo el mundo lo ve con mayor satisfacción. En las conferencias que se están dando ahorita en la ronda de
en Davos, Suiza, también los pronósticos se han manejado de manera más positiva. Entonces, yo creo que esto habla bien de cómo vamos a ver el 2010, ¿no? Aquí la duda sería, normalmente oímos nosotros, oímos a la gente importante decir cosas halagadoras como para tranquilizar al consumidor. O sea, entonces yo te dijera, ¿no será también esto de estas datos del Fondo Monetario? ¿No será lo que están hablando ahorita en Suiza, como para, bueno, vamos suavizando el asunto? O sea, ¿no piensas que podría haber algo bueno, bájenle de volumen, ¿no? Porque pues sí están muy difíciles las cosas. Mira, ¿no? definitivamente lo que mencionas es muy cierto, ¿no? La mayor parte de los gobiernos se dieron cuenta desde finales del año pasado, principios del 2009, que tanto pesimismo redundaba obviamente en el comportamiento de los consumidores. Si a los consumidores sus propios gobiernos les dicen que las cosas están muy mal, pues el consumidor, aparte de lo que siente por lo que le sucede a su alrededor en términos de los desempleados que están ocasionándose dentro de su propia familia o los problemas para cubrir los créditos para cuenta propia, etcétera, etcétera. Y si el propio gobierno le dice las cosas vienen peor, pues obviamente su pesimismo crece. Y al darse cuenta todos los gobiernos que estaban ocasionando un mayor pesimismo del que las circunstancias mismas ameritaban, empezaron a cambiar el tono de voz. El discurso. El discurso, ¿verdad? Y esto lo vemos particularmente en el caso de nuestro vecino de Estados Unidos, ¿no? Si tú ves los primeros discursos de Obama al tomar la posesión, pues él hablaba de una gran catástrofe. Y poco a poco, ya para finales de enero, su tono había cambiado muy profundamente, ¿no? Notoriamente, llamémosle así. En el sentido de que las cosas no iban a estar peor, de que se iban a superar la crisis, etcétera, etcétera. Y eso, aunado a la influencia que tiene en los medios de comunicación, los distintos grupos financieros, definitivamente ha habido un movimiento en ese sentido, ¿no? De minimizar las cosas y hacer aparentar que las cosas están mejor de lo que realmente están, ¿verdad? Nos hemos ido al otro extremo, desgraciadamente, diría yo. Sí, así es. Yo te dijera, por ejemplo, ahorita estás platicando de Obama. Vamos a ver un poquito de Obama. Sacaron por ahí algún análisis de lo más importante de él en este primer año de gobierno. Y ahorita vamos a hablar de algunas cosas que dijo. Pero dijo, la crítica más fuerte de los economistas dicen que es un primer año bueno, pero no excelente. ¿Sí? Sus cosas se van a poner más difíciles. Tiene unas reformas de salud que califican malas los mismos economistas. Mayor número de tropas a Afganistán también lo ven como un problema de su economía. Y aparte dicen que es el momento de demostrar que es el comandante en jefe, ¿sí? De las economías o de la economía más fuerte del mundo. Que aquí tendría un paréntesis ya la economía más fuerte del mundo. Él da un discurso hoy también y dice que Estados Unidos llegó a una cifra del 10% de desempleo. ¿Qué te parece este primer año de Obama? Pues yo creo que los hechos demuestran que le tocó, como dicen, bailar con la más fea en su primer año de gobierno, ¿no? Desde que tomó posesión, él ya veía que las cosas iban a estar mal. Y en el contexto de lo que acabamos de mencionar hace un momento, afortunadamente las cosas no se dieron tan mal como se esperaban. Terminar el año con una tasa de desempleo del 10%, cuando se esperaba 12% o más, pues es un resultado más favorable. Eso no significa que sea un resultado bueno. Pero jamás lo había tenido Estados Unidos, ¿no? Pero exacto, o sea, no se había tenido una tasa de desempleo tan alto desde los años 30, ¿no? Entonces, pasar por una situación así para un presidente entrante, reciente, con todas las ventajas de ser popular, de representar a un cambio profundo en cuanto a que representa una minoría dentro de la economía de Estados Unidos y todo lo que ya sabemos, pues obviamente esas ventajas que tenía iniciales, pues poco a poco se han ido perdiendo, ¿no? Debido a la misma situación económica que priva en los Estados Unidos y sobre todo en términos de las expectativas de los pues, consumidores o del pueblo norteamericano, que desgraciadamente ante una situación tan desfavorable como la que se ha venido dando,
pues le han bajado su grado de confianza al presidente de los Estados Unidos. Entonces, este segundo año de gobierno para Obama definitivamente no es fácil, ¿no? No es fácil porque, primero, ha perdido popularidad entre la mayor parte de los norteamericanos. Segundo, porque sus opositores políticos, los conservadores, pues obviamente están buscando la manera de mermar su influencia para evitar que haga cambios con los cuales no están de acuerdo, ¿no? Entre ellos los que acabas de mencionar, la reducción de las tropas en Afganistán, en general una minimización de la fuerza